Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase, en donde básicamente vamos a continuar con la unidad número 2, pero profundizando el concepto de microentorno. Bien, ¿qué ya es lo que hemos visto? Principalmente hemos respondido a la pregunta o la interrogante de dónde están las organizaciones, que básicamente es un contexto donde hay un entorno globalizado, hiperconectado, con un enorme crecimiento y apertura de los mercados internacionales, donde hoy en día es mucho más accesible poder, por ejemplo, adquirir productos o servicios de otros países que antes era muy escaso acceder. También hay un enorme acceso a la información a través de plataformas electrónicas, internet, etcétera, y estamos en una mega generación del conocimiento y de la innovación. Por lo mismo, el entorno se define básicamente como este espacio que está compuesto por elementos, por factores que básicamente rodean a la organización, a la empresa, y básicamente estos elementos van a influir en el desempeño de esta, ¿cierto? Y también identificamos que este entorno tenía dos grandes elementos, que es un macroentorno, que son las variables más externas, ¿cierto? Más alejadas a la empresa, y este microentorno que es un entorno un poquito más inmediato, ¿cierto? Mucho más cercano. Y también estudiamos las dimensiones de este macroentorno, que son 5, las dimensiones económicas, político-legales, sociales, tecnológicas y ecológicas que profundizamos en el video anterior. ¿Ya? Bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a profundizar? Bueno, tenemos tres grandes objetivos. Primero vamos a identificar cuáles son las fuerzas de este microentorno, entendiendo que ya estudiamos el macroentorno. Y para ello vamos a utilizar el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Luego vamos a analizar la competitividad y la rivalidad de las industrias aplicando el modelo respectivo, que es el de las 5 fuerzas de Porter, y recopilar y reconocer información útil de la industria para poder posteriormente ello realizar un cierto diagnóstico de la industria, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuál es el modelo? Bueno, el modelo incluye 5 elementos fuerzas, como lo adivinó bien Porter. La primera de ellas, la amenaza de nuevos entrantes. ¿Ya? La segunda de ellas corresponde a el poder de negociación de los proveedores. La tercera de ellas corresponde al poder de negociación de los compradores o clientes. La cuarta de ellas corresponde a la amenaza de productos o servicios sustitutos. Y la última, la rivalidad entre los competidores existentes en la industria. ¿Ya? Vamos a estudiar uno a uno, así que en ese sentido hay que esperar a que vayamos avanzando durante el transcurso de este video. Bien. Primero es importante que tengamos claro el concepto de industria, porque el microentorno básicamente es el entorno o el elemento del entorno que es un poquito más cercano a la empresa. Recuerden que nosotros estudiamos, esta es la empresa, y este entorno tenía dos variables, ¿cierto? Tenía por un lado el macro y por otro lado el micro, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros estamos estudiando el microentorno, que es este entorno un poco más inmediato, más cercano y que básicamente corresponde a la industria, a las características de la industria, ¿ya? Por lo mismo es importante entender qué es la industria, ¿ya? La industria se va a definir como el conjunto de empresas o organizaciones o compañías básicamente que van a producir un bien similar. La industria siempre se tiene que analizar desde el punto de vista de la oferta, ¿ya? Recuerden que nosotros vimos el concepto de oferta, ¿ya? La oferta es el conjunto de compradores o ofertantes que están dispuestos a ofrecer un bien o servicio. Entonces la industria básicamente son todos ellos, ¿ya? Ejemplos de industria hoy en día podemos encontrar muchos. La industria metalúrgica, la industria química, la industria cosmética, la industria automotriz, la industria textil,
la industria alimenticia, farmacéutica y la inmobiliaria. Son algunos cuantos de los ejemplos que podemos encontrar, pero todas ellas corresponden a conjuntos de empresas que producen o ofrecen servicios y productos que son similares, ¿cierto? Independiente de las diferenciaciones que puedan ofrecer cada una de las empresas que la componen, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la industria automotriz tenemos muchas empresas que ofrecen diferentes tipos de autos, ¿cierto? Pero básicamente ofrecen un producto similar con características parecidas, pero se van diferenciando unos a otros porque ofrecen básicamente una propuesta de valor, ¿cierto? Que son como atributos diferenciadores. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque Porter lo que hace básicamente es estudiar la industria, ¿ya? Estudiar qué tan atractiva es la industria y qué tan rentable es la industria, ¿ya? Y aquí hay que hacer la distinción con el concepto de mercado. Recuerden que nosotros estudiamos anteriormente el concepto de mercado y vimos la tipología netamente de las transacciones, ¿cierto? El mercado de consumo, industrial, etcétera. Y bueno, hay otro ejemplo, otra más que ejemplo, clasificación de mercado, que es según la perspectiva de los consumidores. O sea, ahí podemos encontrar, por ejemplo, muchos otros ejemplos, como el mercado deportista, vegano, vegetariano, infantil. Es decir, voy clasificando los segmentos de mercado, que es básicamente grupos de mercado, o sea, de personas que reúnen ciertas características. ¿Y por qué también hago esta distinción? Porque, por ejemplo, en la industria alimenticia, que es el conjunto de empresas que van a ofrecer servicios alimenticios, podemos encontrar múltiples mercados, ¿cierto? Podemos encontrar mercados veganos, vegetarianos, celíacos, etcétera, ¿ya? Entonces eso es súper importante tenerlo claro. Bien. Entonces, ahora vamos a estudiar la primera elemento de este modelo 5 Force Report, el primer elemento de este microentorno, que es básicamente la amenaza de nuevos entrantes. ¿Por qué se dice amenaza? Porque es una posible probabilidad que pueda ocurrir y que me pueda afectar, ¿ya? Es algo que puede pasar y que me puede afectar desde el punto de vista de rentabilidad, de funcionamiento, etc. ¿Y cuál es la amenaza? Es que entren nuevas empresas que vengan a competir, ¿ya? Es decir, nuevos competidores. ¿Por qué hago esta distinción? Porque acá no hablo de las empresas ya existentes en la industria. Acá yo hablo de posibles empresas que se puedan incorporar si las condiciones se desarrollan para ello. Entonces acá aquí lo que hay que estudiar, el concepto principal, que son las barreras de entrada, ¿ya? Habíamos hablado de este concepto anteriormente. Cuando hablamos de barrera de entrada, como bien yo le expliqué, es básicamente este cerco, estas rejas, esta muralla de concreto, de ladrillo, que va construyendo la industria para poner ciertos impedimentos para que no entren nuevos competidores, ¿ya? ¿De qué depende de que esta barrera, es decir, que esta reja, que esta valla, que esta muralla de cemento, concreto o ladrillo sea más alta o más baja? Bueno, de varios elementos. Primero, las economías de escalas, que también, bien como habíamos comentado, hacen referencia a sistemas de desarrollo productivo que permitan que empresas puedan producir a grandes volúmenes y reducir sus costos. Es decir, poder encontrar un sistema eficiente de producción, ¿ya? Entonces, cuando dentro de la industria tenemos empresas que logran diseñar un sistema productivo que sea eficiente desde este punto de vista, bueno, genera un impedimento mucho mayor a que empresas nuevas que nunca antes han estado en la industria que ingresen, ¿ya? Como segundo punto, es el grado de diferenciación que tenga el producto o bien la lealtad que tengan los consumidores con la marca, ¿ya? O sea, están en la lealtad, la relación, el fiato que ha generado la empresa con sus clientes, que independiente que llegue una nueva empresa, la gente no se va a cambiar a esta nueva empresa y va a seguir manteniendo el lazo de confianza con la anterior, independiente básicamente del valor. Y por lo mismo, el tercer punto, que es el costo de transferencia, está muy asociado, es decir, cuánto le cuesta o cuál es el costo de oportunidad del consumidor el cambiarse a otra empresa. Cuánto lo puede perjudicar, por ejemplo, en calidad, en beneficios, etcétera, ¿ya? También está asociada la estructura de costos,
¿ya? Que tenga una industria, que también está muy asociado con el capital inicial, la inversión inicial, que también habíamos hablado anteriormente, y el acceso a canales de distribución. Cuando hablo de canales de distribución son los puntos los cuales donde yo puedo hacer llegar el bien o servicio al consumidor. Puntos de distribución pueden ser, por ejemplo, las tiendas departamentales, Ripley, Falabella, París, etcétera, o almacenes de barrio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si las empresas que ya están en la industria tienen básicamente cooptado los canales de distribución, es bien complicado que una nueva empresa pueda dar a conocer su producto, porque una cosa es diseñar, producir el producto y otra cosa muy distinta es que lo podamos distribuir, es decir, acercarlo al consumidor a través de un canal de venta, ¿ya? Bien. La siguiente fuerza de Porter es básicamente el poder de negociación de los proveedores. Primero, súper importante, ¿qué es un proveedor? Un proveedor básicamente va a ser una entidad, una empresa o una organización que va a abastecer de insumos o materia prima a otra empresa, es decir, nos va a entregar los elementos esenciales para poder elaborar, diseñar o entregar el servicio o el producto al consumidor. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos, si yo soy una empresa que vende carne, perdón, hamburguesas, mis proveedores van a ser quien me va a vender carne, el pan, la lechuga, el tomate, etcétera. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos de poder de negociación? Porque tenemos que identificar eh, cuánto nos pueden básicamente manipular. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la relevancia que tienen ellos al momento de poder las condiciones? Es decir, si por ejemplo me suben un precio, yo puedo cambiarme o no cambiarme, etcétera. ¿Ya? Y acá este poder va a depender de muchos elementos. Primero, de la variabilidad o la cantidad de proveedores que tengamos en esta industria. Ya, si tenemos uno o 10, por ejemplo. Si tenemos solo uno, el poder de negociación es mucho más alto porque yo no tengo alternativas como empresa. No puedo buscar una opción porque es el único que elabora el elemento o la materia prima que a mí me sirve como empresa para producir mi bien o servicio. ¿Ya? Lo otro, muy asociado a ello, es la relevancia de ese insumo en mi proceso productivo. ¿Ya? O sea, y también está asociado con la calidad de ese bien. O sea, si por ejemplo yo decido cambiarme a otra alternativa de insumo y esto afecta, por ejemplo, la calidad de mi producto, también es un elemento importante a considerar dentro del poder de negociación. Porque esa calidad después, ¿quién la va a identificar? Básicamente los clientes, ¿ya? Por ejemplo, cuando se cambia la calidad de sobre todo el tema alimenticio, que es básicamente lo más delicado, porque el sabor, muchos consumidores se pueden dar cuenta cuando se cambió una receta, cuando se cambió la calidad de un producto, entonces eso también es súper importante a considerar. Eh, entonces, todos estos elementos son esenciales para que yo pueda identificar si es que mi proveedor tiene o no tiene poder de negociación. Entonces, básicamente si mi proveedor puede subirme el precio y yo no alegar, por ejemplo. O si me sube el precio y digo, bien, me voy a otra alternativa y esa alternativa no va a tener ninguna significancia para mí del punto de vista productivo y de calidad del bien o servicio que estoy elaborando. ¿Ya? La otra variable es el poder de negociación de los clientes o consumidores, ¿ya? Que es básicamente muy relacionado con lo anterior, pero acá en vez de estudiar al proveedor, vamos a estudiar al consumidor, al cliente, que es básicamente esta persona, este grupo o esta organización que va a recibir el producto o servicio final, ¿cierto? Lo va a adquirir, ¿ya? Acá, para identificar si son o no relevantes al momento de negociar, de poner condiciones, tenemos que, lo primero, identificar cuántos clientes hay en esta industria, ¿ya? Cuando son muchos clientes, el poder va bajando. ¿Por qué va bajando? Porque yo como empresa, si un cliente no me quiere comprar, tengo 1.000 millones de clientes más que me van a comprar y básicamente el que se vaya o no se vaya para mí es insignificante. Distinto es el caso cuando tengo pocos clientes y que por ejemplo, me compren en grandes cantidades. Entonces, si uno se va, para mí va a ser súper significativo desde el punto de vista de ingresos y utilidades porque
me compra demasiado. Entonces, en ese sentido, ese cliente va a tener mucho más poder de negociación que en una industria, en un caso donde yo tenga consumidores, muchos consumidores que me compran en pequeñas cantidades, ¿ya? Y por lo mismo, la elasticidad de la demanda está muy influenciado. Cuando hablo de elasticidad de la demanda, hablo de la variabilidad de la demanda cuando cambia el precio del bien o servicio. Entonces, esto es súper significativo porque si un bien es súper necesario, de primera necesidad, por ejemplo, supongamos que en el caso de la gente que es insulino dependiente, que tampoco hay muchas alternativas, si ese precio sube, la gente tiene que seguir consumiéndolo porque si no va a tener problemas de salud. Entonces, independiente de que suba el precio, la gente va a comprarlo igual. Entonces, ese poder de negociación en ese caso es bajo porque es un bien de mucha necesidad, es decir, la demanda en ese caso es inelástica, es decir, independiente del precio, la gente va a consumir la misma cantidad. Distinto cuando es un bien un poquito más commodity o estandarizado, donde básicamente si a mí me suben el precio, yo puedo buscar alternativas, sustitutos, otra compañía principalmente para poder optar a un mejor precio. Recuerden que siempre las personas van a ocupar o van a buscar básicamente la relación precio-calidad, es decir, van a buscar un bien o servicio que ofrezca una buena atención, un buen servicio postventa, pero a la vez que tenga un precio más o menos accesible o equilibrado. ¿Ya? Por lo tanto, sobre todo en productos que son más estandarizados, no hay tanta diferenciación y no son tan de primera necesidad, bueno, el cliente va a tender a cambiar y va a tender a tener un mayor poder de negociación. Entonces, ese es un punto súper relevante que hay que considerar. Por lo mismo, ahí se va viendo si el cliente tiene o no tiene un alto o un bajo poder de negociación. ¿Ya? La otra dimensión habla de la amenaza de productos sustitutos. Bueno, lo primero que tenemos que estudiar, ¿qué es un producto sustituto o un servicio sustituto? Cuando hablamos de productos sustituyentes o sustitutos, demos referencia a aquellos productos que son homólogos. ¿Qué significa que sean homólogos? Que van a satisfacer una misma necesidad, pero no así un mismo deseo, ¿ya? ¿Y por qué hago la distinción entre necesidad y deseo? Porque necesidad hablo de la carencia fisiológica, ¿cierto? El tener sed, tener hambre, tener frío, etc. Y el deseo básicamente es como yo a esa necesidad y a esas carencias, yo básicamente le agrego ciertos aspectos de personalidad o culturales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hambre, ese hambre lo puedo satisfacer de muchas formas, de acuerdo a mis gustos, a mi preferencia, a mi personalidad. Por ejemplo, a mí me gusta la pizza, entonces yo voy a preferir pizza. Pero si la pizza tiene algún problema o está cerrado o un precio muy elevado, y yo tiendo a sustituir, reúno las condiciones para buscar alternativas, bueno, puedo elegir una hamburguesa o muchas otras opciones para satisfacer el hambre, ¿cierto? Entonces, los productos sustitutos, súper importante que lo tengamos claro, que van a provenir fuera de la industria. No van a estar en la industria, o sea, no van a estar básicamente en este grupo de competidores, sino que básicamente están en otro lado y básicamente van a satisfacer necesidades muy similares, ¿cierto? Pero no son las mismas. Y acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, la carne y el pollo, ¿ya? La carne, como empresas que ofrecen carne hay muchas, ¿cierto? Hay muchas marcas que venden carne y también hay muchas marcas que venden pollo, Super Pollo, Aristía, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, los competidores en este caso serían todas las empresas de pollo y entre ellas compiten, y todas las empresas de carne y entre ellas compiten, ¿ya? O sea, no hay competencia entre esta y esta, ¿ya? No hay. Pero sí, esta se puede convertir en un sustituto de esta, si es que se reúnen las condiciones. Por ejemplo, si la carne sube por X motivo, bueno, yo puedo buscar una alternativa y comer pollo, por ejemplo. Lo mismo con la mantequilla y la margarina.
¿ya? O, por ejemplo, el té y la bebida. Yo sustituyo ciertos elementos eh, para poder satisfacer mi necesidad básica, que es básicamente la sed o el hambre, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo bebestible, los competidores serían las múltiples bebidas, por ejemplo, que están en la industria Coca-Cola, CCU, etc. Y productos sustitutos o derivados serían, por ejemplo, el agua, el té, por ejemplo, etc. ¿Ya? ¿Y por qué hago esta distinción? Porque es muy común eh, básicamente equivocarse, cometer el error de la competencia con el producto sustituto, ¿ya? Cuando hablo de competidores, hablo referencia a empresas que están dentro de la misma industria y que básicamente tienen un producto bastante semejante, ¿ya? Que satisface una misma necesidad y un mismo deseo a grandes rasgos. Si bien hay ciertas diferenciaciones, el deseo se va a aparecer, ¿ya? Eh, y esta rivalidad, que básicamente, no lo quiero decir como odio, pero básicamente este espacio un poquito hostil, va básicamente a depender de varios elementos. Uno, de cuántos competidores hay, cuánto esté creciendo la industria, y esto básicamente va a dar referencia a las cuotas de participación, es decir, cuántas empresas hay, pero cuántas de ellas coaptan más del 20 o 30% del mercado, por ejemplo. ¿Ya? Otros elementos son los costos de almacenamiento, el grado de diferenciación que tengan las empresas dentro de la industria o si son productos más estandarizados, la diferencia de estrategia, que está muy asociado a esto, la lealtad de marca que existe entre las empresas que están compitiendo y las altas barreras de salida. Recuerden que las barreras de entrada era como este mural, esta muralla que construye la industria para que no entren nuevas empresas. Bueno, también existe el concepto de barrera de salida, que es básicamente esta muralla que se construye para que las empresas no puedan salir de la industria, que son básicamente requisitos gubernamentales, por ejemplo, leyes, etcétera, que impiden que uno pueda liquidar activos de un día para otro, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que considerar en este análisis? Primero, entre más competitivas sean las fuerzas, entre más fuertes, es decir, las 5 dimensiones que yo les comenté, más bajo va a ser la obtención, la posibilidad de poder obtener utilidades, porque es más hostil el espacio, ¿cierto? Cuando hablo de hostilidad, hablo de un espacio un poquito más aguerrido, ¿cierto? Como un poquito más salvaje, donde hay mayor competencia, donde tenemos que estar más atentos, ¿cierto? Entonces, de ello hablo cuando hablo de un espacio mucho más hostil. Entonces, un sector poco atractivo va a ser generalmente cuando tenga pocas barreras de entrada, es decir, entre muchas empresas, donde tanto proveedores como compradores o clientes tengan un alto poder de negociación y exista una grave amenaza de productos sustitutos que básicamente el cliente pueda buscar alternativas, ¿cierto? A diferencia de la industria atractiva, cuando yo tengo barreras de entrada bastante elevadas, es decir, yo y mis colegas lo vamos a quedar en esta industria y no va a haber más amenaza. Y básicamente donde tanto proveedores como compradores tienen posiciones poco cómodas y poco privilegiadas, ¿ya? Por ejemplo, en un minuto para las empresas de telecomunicaciones era muy atractivo porque eran pocas, no sé si ustedes lo recuerdan, Claro, Movistar, bueno, Claro antes era Telmex, y Entel. Y había unas barreras de entrada significativas, principalmente en los costos de inversión, los altos costos de mantención y la tasa de inversión inicial. Y los compradores básicamente no tenían mucho que negociar porque había zonas donde prácticamente llegaba una compañía telefónica. Bueno, ¿qué tuvo que entonces hacer, por ejemplo, el Estado? Abrir mecanismos para que hubiera una mayor libre competencia y reducir estas barreras de entrada. Entonces, hoy en día, para muchas empresas que estaban hace mucho tiempo, no está siendo tan atractivo este sector, como por ejemplo Movistar. Bueno, la portabilidad numérica vino básicamente a romper
este concepto de que el comprador tenía pocos privilegios y hoy en día tiene bastante privilegio, mayor poder, porque puede básicamente decir o decidir si se va o no se va de la compañía. En fin, esos son los elementos que hay que considerar. Así que ahora los y las invito a que lean el documento que les voy a dejar para reforzar este tema y revisar la actividad que hay que hacer para esta semana. Muchas gracias.